Hoy en Te Digo Cómo Se Hace te traemos un recopilatorio con 4 juegos caseros para canicas y la oportunidad de llevarte todas las herramientas que necesitas para hacer estos 4 juegos, gracias a la colaboración de la página web manomano.es, bricolaje y jardinería en un clic. Atento al vídeo porque te diremos cómo ganar este kit de manomano.es para poder fabricar el laberinto para canicas, la montaña rusa, el pinball y el billar americano. Hoy en Te Digo Cómo Se Hace. Te digo cómo se hace. El laberinto para canicas es uno de los primeros juguetes que hicimos en el canal. Para hacerlo, primero tomamos una caja pequeña de cartón y abrimos 2 huecos del tamaño de un corcho. Luego tomamos otra caja un poco más grande y marcamos los huecos. Pero a esta le abrimos otros 2 agujeros en las otras paredes. Recortamos todo el fondo de esta caja. Y el de la pequeña dejando un margen. A continuación tomamos una caja grande. A esta le marcamos los 2 últimos agujeros que hicimos. Y una abertura en la parte inferior. Doblamos el borde de una plancha de cartón y la introducimos en el fondo de la caja de esta manera. Pegando 2 triángulos de cartón conseguiremos una rampa que deslizará las canicas hasta la abertura. Forramos con papel las 2 cajas pequeñas. El primer eje lo pondremos en la caja más pequeña. Lo haremos con un tapón de corcho. Como tope le clavamos unos palillos de madera. Luego lo pegamos con silicona solo por dentro. Lo introducimos en uno de los huecos de la siguiente caja. Y también lo aseguramos con palillos, pero sin pegarlos. Tomamos otro corcho y le hacemos un agujero del tamaño de un bolígrafo. Lo introducimos con el agujero hacia afuera enfrente del otro corcho y también lo aseguramos como el primero. Para unir estas cajas a la grande necesitamos otros 2 corchos. A estos también les clavamos palillos por los 2 lados y los pegamos solo por el interior. Ya tenemos todos los movimientos del laberinto. Agujereamos otro corcho y le pegamos un bolígrafo gastado. El otro extremo lo pegamos en el corcho que perforamos antes. Y le recortamos un trozo de la caja grande para que pueda moverse. Lo siguiente es hacer el laberinto. Toma el diseño que prefieras y recórtalo en cartón. También tendrás que dibujarlo en otra plancha. A esta le haremos unos agujeros para que las canicas se cuelen. Pegamos la parte exterior del laberinto encima y luego le vamos pegando las paredes interiores. Solo nos queda pegarlo en el borde de la caja pequeña y ya tenemos nuestro laberinto. Un juguete perfecto para demostrar tus habilidades. Si quieres ver el tutorial completo, lo tienes en la descripción. El siguiente juguete para canicas es la montaña rusa, un juguete muy llamativo y más fácil de hacer de lo que parece. Para empezar, hacemos las vías con una tela metálica, cortando unas tiras como esta y dándoles forma, para que la canica se deslice por ellas. Tendremos que hacer unas cuantas como esta. Luego preparamos la base de la montaña. La hacemos con 3 planchas de cartón, para que tenga un poco de grosor.
Los mástiles que sostendrán la montaña rusa son unos canutos de papel. Primero pegamos uno en la esquina de la base y hacemos una vía con esta forma que será el inicio de la atracción. Para fijar la vía al mástil usamos alambre. Luego enganchamos otra vía recta en el final de la primera. Y hacemos un doble loop para enganchar a continuación. Clavamos otro mástil que lo sostenga y otro donde se unen las dos vías. La siguiente será una curva cerrada, que también sujetamos con un mástil. Luego otro doble giro, que también lleva su mástil. Otra curva cerrada también con un apoyo. Una doble joroba recta. Y por último otra curva que cortaremos a medida más tarde. Pero primero hacemos el elevador de canicas. Con unos tubos y unos círculos de cartón haremos dos carretes. Los traspasamos por el centro con un palillo y lo pegamos. Cortamos una tira de cartón con el mismo ancho y la pegamos de esta manera en la que será la pared del elevador. También pegamos dos topes en las esquinas y otro en el centro. Clavamos un carrete en cada extremo y cerramos con la otra pared del elevador. La cinta que sube las canicas la hacemos con una tira de papel y le pegamos unos topes hechos con el mismo tubo. Luego hacemos una polea de cartón y la pegamos en un palillo de uno de los laterales de un carrete. Esta moverá la cinta. Hacemos otras dos poleas grandes y dos pequeñas pegadas a estas. Nos servirán para hacer una caja reductora. Tomamos dos rectángulos de cartón y les clavamos las poleas con unas arandelas. Pasamos una goma elástica por una de las poleas grandes, por la pequeña de la otra y las clavamos en esta posición. Luego una goma en cada una de las poleas libres. Tapamos la caja. Pegamos un cartón debajo y otro pequeño encima. En el cartón de debajo pondremos el motor unido a la polea grande. Cortamos la última vía a su medida. Pegamos la cinta elevadora para que llegue a la primera vía y fijamos la caja reductora uniéndola a la cinta. Por último ponemos unos soportes para que la canica caiga en la primera vía. La montaña rusa es un buen proyecto de física y muy entretenida. También tienes el vídeo completo en la descripción. El pinball es sin duda nuestro juguete para canicas más elaborado y divertido. Para hacerlo pegamos las plantillas en una plancha de cartón. Luego hacemos los agujeros para las canicas y para los flippers. A continuación pegamos las paredes exteriores. Las plantillas de los obstáculos van pegadas en cartón y forradas con cartulina. Para darle el alto adecuado usamos unos cuadrados de cartón. Cada obstáculo tiene su lugar marcado para pegarlo. Los muros también se hacen de cartón y cartulina y encima les pegamos la plantilla. Luego se pegan en su lugar. Los flippers se pegan en 4 o 5 capas de cartón. Los forramos con cartulina y les pegamos una arandela.
En su centro haremos el agujero para introducir un palo redondo y rodeamos todo el flipper con una goma elástica. Necesitamos 3 flippers. El primero lo ponemos aquí. Y después el obstáculo que va encima. Con los otros 2 hacemos lo mismo. El mecanismo que los moverá es muy sencillo de hacer. Y solo necesitamos unos palitos de helado y unos palitos redondos. Para limitar el movimiento usamos un cuadrado de cartón y para que el flipper retroceda usamos un anzuelo de alambre y una goma elástica. Cuando terminemos con los de abajo conectamos el de arriba. Hacemos una estructura como esta y ponemos un palito en el flipper de abajo. Luego los unimos con hilos. Ahora se moverán al mismo tiempo. Luego ponemos las paredes que cubren el mecanismo. También 2 tiras de cartón que dirigirán las canicas a la salida. Y lo tapamos todo con otra plancha de cartón con agujeros para sacar los flippers. Terminamos con la decoración de la mesa. Y hacemos una base inclinada para el pinball. También la decoramos y ponemos unos tapones en los pulsadores de los flippers. A continuación hacemos el lanzador. Con una U de alambre y una arandela hacemos una guía para el lanzador, que será un palito redondo con medio corcho en un extremo al que le haremos una hendidura. Pegamos una pieza de alambre que sujete la goma del mecanismo, introducimos el lanzador y le pegamos la punta de un bajalenguas. Por último, pegamos los accesorios: gomas para que reboten las canicas, una pared fina para las bolas extra, unas veletas y una caja para que caigan las canicas. El marcador lo hacemos formando una caja estrecha y pegándole sus plantillas. Luego lo forramos, pegamos un trozo de cinta transparente en los marcadores lo pegamos en su lugar y ya tenemos terminado nuestro pinball. Es un juego muy adictivo y si encima está hecho por ti, mucho mejor. Nuestro último juego es otro clásico. Un increíble billar americano a escala para poder jugar con canicas. Lo primero es hacer la base con una plancha de madera, a la que recortaremos los agujeros para las troneras. Luego haremos las bandas con tiras de cartón, las 2 cortas y también 2 largas. Forramos un lateral con espuma y recortamos el sobrante. A continuación cortamos los extremos a 45 grados. Marcamos donde caen las troneras y recortamos los huecos. Forramos la mesa con tela y abrimos los huecos de las troneras.
Las bandas también las forramos, pero solo tapando la espuma. Luego pegamos otra plancha de cartón y le damos la forma de la banda. Armamos una cruz con unos listones. Que le darán estabilidad a la mesa. Pegamos las bandas en su lugar y cerramos el billar por abajo haciendo una caja. Forramos las bandas con cartulina y también las troneras. La tapa de la mesa tiene 2 listones pegados en un lado. Cerramos el billar. Marcamos en la pared donde terminan los listones. Pegamos la tapa con un poco de inclinación y abrimos un hueco para las canicas que se cuelen. Los tacos los hacemos con un palito redondo envuelto en papel. Ponemos cinta por donde se agarra el taco y lo cubrimos con cola. Cuando seque, cortamos el papel hasta llegar a la punta del palito. Y la introducimos en cola. La punta del taco la hacemos con goma de borrar. La pegamos en el extremo y la envolvemos con cinta adhesiva. El triángulo está hecho todo de cartón. Y por último, pintado de negro. Tener un billar americano en casa nunca ha sido tan fácil. Y si quieres ver el vídeo completo, lo tienes en la descripción. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Espera, ¿y el sorteo? Ah, sí, otra cosa que tienes en la descripción es el enlace de Gleam para participar en el sorteo de las herramientas que necesitas para hacer todos los juegos, gracias a la colaboración de manomano.es. ¿Todas las herramientas para hacer todos los juegos? Sí, en manomano.es tienen eso y mucho más. También tienes un enlace a su página web, para que no te falte de nada en tu mesa de trabajo. No te olvides de compartir el vídeo en tus redes sociales. Y ahora sí, nos vemos en el próximo.